Bienvenidos a su Amigos. El día de hoy hablaremos acerca de los límites en Bash. Le tocaremos en este video número 7, por eso continúa con el 15, en donde abordaremos los temas de cómo se maneja el cell, el while, el primitive, y el uso de bread y el 20. ¿Ok? Bien, para este paso ya supongo que ya hemos avanzado en los demás videos que están dentro de mi canal. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a abordar en este tema? Como ya dije, vamos a abordar básicamente lo vamos a ver a través de 4 pruebas y analizar una breve auxilio y explicárselo de una manera que se pueda entender esta introducción. Muy bien, así que comenzamos. Primero que nada nos vamos a ubicar en nuestro directorio en donde nosotros pues ya hemos creado. Si lo podemos en el primer video, en este caso me encuentro en otro diferente entorno. Esta vez estoy trabajando en lo que vendría siendo Kali Linux, pero pues estoy trabajando en lo que vendría siendo Ash Linux, pero es muy similar a lo que vendría siendo, pues es un entorno igual de Linux, pero pues diferente, ¿ok? Solo que esto no es Debian. Entonces, aquí en este caso yo me he creado un directorio en el nuevo Curso Bash, entonces yo me voy a meter a Curso Bash y ahí estoy dentro, no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con los pequeños scripts que pues luego son posteriormente se lo voy a explicar. Pues para ello vamos a crear, vamos a nombrar, pero si no me recuerdo hemos quedado como en mi scripting número 9 o 11 más o menos. Pues yo lo que puedo hacer pues es sigan ese mismo número, pero yo en este caso lo voy a nombrar reflect, en este caso lo voy a nombrar script flujo.sh, que es la extensión de Bash, de esa manera, y posteriormente pues ya estamos en el hasta este punto creo que ya todos sabemos entrar en lo que vendría siendo humano y cómo manejarlo, son los alimentos, son cositas de estilo. Entonces, recordemos que en Bash tenemos nuestra intérprete, que pues es fundamental a la hora de programar un script, porque esto es lo que me indica al lenguaje Bash que esto queremos que sea interpretado por medio de la terminal y la consola. Y recordemos que Bash es un lenguaje interpretable y no es un lenguaje de programación o que sea de manera que se necesite en un programa. Entonces le pones que vendría siendo Java o otro tipo de cosas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer más para lo que vendría siendo nuestra intérprete, que es signo de dato, exclamación, y una link, y una bash, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya nosotros podemos empezar a programar lo que nosotros queramos, lo que es la imaginación. Todo esto va a volar dependiendo de cómo nosotros queramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a recargar un Bucles en bien, utilizando bien. Tenemos que esto mejorar, más tenga una vayan recorriendo los números del 1 al 10. ¿Ok? Entonces, y lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner conchetes y vamos a poner dos uno. Vamos a poner dos puntos. Posteriormente vamos a poner números aquí y luego vamos a poner el conchete, que en este caso tenemos que recorrer nuestras cifras, ¿ok? Posteriormente tenemos que colocar comillas esclavo al finalizar nuestro proceso necesario para entonces el nuevo sanction quarter. Posteriormente declaramos con un do y posteriormente con un is, y aquí viene donde la condición se va a cumplir si sí o no.
Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a abrir estos paréntesis o igual tipo de cheques y vamos a declarar en signo de gato, el signo de verdadero o signo de pesos, una pequeña función de narration. Bueno, no declaramos, sino que simplemente hacemos el llamado a la función que tenemos de este lado, que sería aquí, esta sería nuestra variable, por así decirlo, y pues posteriormente aquí la llamamos. Recordemos que en anteriores videos ya habíamos dicho que lo máximo de llamamos a nuestra variable que queremos que se ejecute o haga la tarea en base a la instrucción que nosotros estamos colocando. Ahora, para ello, después de esto colocamos en nuestro que esto también ya le expliqué, y colocamos 3 y posteriormente aquí cerramos el tipo, ponemos nuestros puntos simplificando, ¿verdad? Y colocando el siguiente. Aquí vamos a utilizar un continuum, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer este continuum? Básicamente este continuum hace que va a saltar la interacción, perdón, cuando i es igual a 3, ¿ok? Posteriormente, en dado caso se cumplía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se finalizaría, por eso colocamos el fin, dando en el que se ha finalizado la transmisión. Pues posteriormente, nuevamente declaramos un is, en donde con el 7 vamos a decir, vamos a mandar a llamar nuestra función y en render vamos a colocar en respectivo y que las quiero básicamente que esta salga bueno, hacer que salga de working y cuando sea igual a 7 básicamente. Pero entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta parte. Ahora pues vamos a dar el 7, colocamos en pitoma, buenísimo, hacemos intenting dado lo que hayamos hecho en el primero. Y aquí no vamos a utilizar un break, hacemos que nosotros actuamos a utilizar un break. Que el break básicamente te va a permitirnos hacer que esto salga del vídeo. Entonces, la palabra no break, descanso. Entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer aquí, vamos a salir del núcleo, ¿ok? Pero solamente cuando la conexión i que se debe enviar sea pues igual, es igual a 7, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a finalizar y posteriormente con el put ya sabemos qué es lo que hace este. Vamos a decir que nuestra iteración, bueno, un mensajito de afirmación superior, nuestra iteración, y posteriormente hacemos el llamado a la función i, en donde lo vamos y seríamos a administrarlo para que esto se pueda ejecutar, y posteriormente finalizamos con el son, indicando que la instrucción se ha completado, ¿ok? Lo ha terminado. Ahora vamos a guardar esto, ya sabemos guardar, donde vamos con controlar, salimos del control X, pero si nosotros programamos un LS, vemos que nuestra script no tiene permiso. Pues para ello hacemos un sudo chmod más X y se lo pasamos el nombre del flujo que es junto a sh. En lugar de pedir nuestra contraseña, se la proporcionamos, hacemos un ls y luego vuelve ya lo va a cambiar aquí, significando que pues nuestro script ya tiene permiso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a ejecutarlo. Uno de los resultados, ejecutamos el punto diagonal y en el script, en este caso sería script.sh, y como pueden ver, vemos que dice iteración 1, iteración 2
iteración 4, iteración 5, iteración 6. Bien, si te das cuenta y analizas, básicamente el código finaliza cuando toca el 7. Posteriormente ya no te hablas de un traffic te libera una iteración número 6. Espero que esta parte ya haya quedado claro y tú te preguntarás ¿cuándo es tu prioridad a ejecutar o en el hacking o lo que vendría siendo la ciberseguridad? Cualquiera de los dos. Bueno, básicamente esto se puede ejecutar de una forma en donde, por ejemplo, queramos nosotros hacer un escaneo básico en un rider de puertos en específico. Y pues podemos utilizar en map, podemos utilizar no sé, Medcat quizá. Y pues podemos programar un string que básicamente nos hará esta función. Entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un workstream en el cual lo vamos a eliminar. Lo vamos a denominar red.sh, ¿ok? Y posteriormente se lo voy a explicar para que ustedes vean. Ok, así que vamos a autolocar nuestra intérprete, sino rato, extensión, diagonal, bash, ok, fundamental. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar cuál sigue siendo nuestra variable, eliminar, puedo hacer, esto es un ejemplo, ¿ok? Esto no lo vayan a ejecutar, solamente es un ejemplo para que se den una idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente esto, vamos a eliminar nuestra variable de una función en donde va a ser export igual y abrimos con comillas y supongamos que vamos a apuntar a, no sé, a una IP que ya teníamos objetivo. En este caso yo voy a poner mi ejemplo a 192.168. No es un ejemplo. Entonces básicamente esto va a ser nuestra dirección IP destino, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar nuestros investment here for, en donde vamos a apuntar al puerto, en este caso vamos a denominar for, y en donde sea, yo sé, yo vamos a decir que queremos que nos represente del puerto 20 a 25 para hacerlo, ¿ok? Para ello vamos a hacerlo similar a lo que hicimos en el anterior descrito, ¿no? En donde vamos a poner la cifra, en este caso, y le vamos a indicar que queremos que recuerda hasta el 25, ¿ok? Posteriormente aquí nosotros cerraríamos nuestros corchetes y pondríamos un esquema para que esto se pueda interpretar, así que seriamente comenzando. Y posteriormente le tenemos que pasar aquí, tenemos el netcat, o sea, utilizamos en ese, ustedes saben que en la terminal que nosotros hacemos, obviamente aquí no lo comenzará, operación de trabajo en ese, obviamente esto va a contar a netcat, pero pues ni lo tengo fuera aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí vamos a contar a ANC, le decimos que menos zb por los parámetros y en donde mandamos a llamar a nuestra pequeña función que ya había hecho en este caso, llamamos a nuestra función es IP y por otro lado mandamos a llamar nuestra función llamada for. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a decir que 2 va a ser my will ahora. Así que a ver, ahí está. Ok, ahora y después vamos a hacer un breve. Vamos a hacer un breve en donde nos digan que estos sí han salido correctamente. Y pues aquí básicamente esta parte del código lo que va a hacer es que
nos va a escanear del puerto 20, escanear del puerto 20 al 25, ¿ok? Una vez que llega, empieza a partir del puerto 20 y finaliza en el 25, ahí va a terminar el 0.3 en nuestro script. Ahora, yo lo que vamos a reiterar aquí, vamos a reiterar en going there con los conchetes estos que ya están viendo ahí. Bueno, vamos a decir que si en el caso nos indica, diga, por así decirlo, que el puerto está abierto o está cerrado, dependiendo obviamente, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a indicarlo con el signo de bola y posteriormente un signo de pregunta, en el que vamos a decir, el true, 0, y pues aquí cerraríamos nuestro corchete y pondríamos más o para tratar de ponerle, no hay que olvidarse el pendipoma, y entonces contain, y aquí viene el mensaje en donde vamos a decir, vamos a decir puerto, y vamos a mandar a llamar el puerto, o sea la función puerto, o bueno, la función por que nada, la que tenemos de este lado, por aquí. Vamos a mandarle a llamar y posteriormente nos va a decir si está abierto. Aquí cerramos 20 millas para que se pueda interpretar este, y posteriormente le decimos cómo es. Si en dado caso entonces la función no encuentra un puerto o está básicamente está cerrado, que es lo que habíamos hecho en la parte de abajo, vamos a decir con un pequeño mensaje que no los interprete, que nos diga mejor, y volviendo a llamar la función for, y me olvida, estaba cerrado, ¿ok? Nos va a decir que está cerrado, ponemos comillas, y posteriormente decimos por el fin que aquí ha finalizado nuestro botón, y pues posteriormente que ya ha finalizado nuestro loop, entonces leemos entre toda la instrucción que nosotros queramos que salga, pero posteriormente indicar un don, y pues ahora esto básicamente ya sería cuestión de darle permiso de cifración, ejecutarlo, y nos arrojaría qué puertos en base. Obviamente la dirección que está aquí partiendo nos va a indicar qué es lo que puertos están abiertos, qué puertos está cerrado, obviamente de 20 a 25. Esto va a ser en base a las necesidades que ustedes tengan, porque obviamente esto no es un ejemplo y se no vayan a hacer vuelas ahí a la hora de que vayan a pintar o cosas así por el estilo. Solo tienes una dirección ficticia, no una dirección real. Ahora, ¿cómo esto se puede utilizar igual a la vez que de manera aplicando esa bruta? Recordemos que con mínima también podemos aplicar esa bruta, donde le podemos pasar un diccionario desde la terminal, obviamente, pero si nosotros lo quisiéramos hacer mediante el Curso Bash, también podemos generar un script que pueda aplicar esa bruta y posteriormente mandar un diccionario que pues nos pueda representar. Eso se ha intentado en las sentencias, obviamente apuntando a un servidor SSH, si sabemos que en puerto 22 está dentro y está apuntando a SSH. Eso es un ejemplo nada más, eso ya se nos dejaría hacer en su Nintendo. Si la cuestión de hago un repaso, es quién y estaré dejando pues ejercicio para testear water. Ya ahorita voy a estar subiendo otros videos, así que les recomiendo por igual forma, si a veces intento regular, no vean ahorita todo, son videos con el personal que pues ya cuando se completen por la serie, ya pueden empezar y para que ustedes se puedan tener estos conocimientos. Si nos vemos en el siguiente video amigos, se despide Pirate y adiós.